Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 12, y hoy queremos subrayar el versículo 3. Nos dice la palabra de Dios: pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado. La crió y creció junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Ahí vaya hoy entonces Natán cuento y nadie parábola o lleva Natán aquí se encuentra con el rey David. Todavía hemos usado de cuento. Bueno, ya ando mimba, hemos usado el profeta, ¿verdad? Que tiene acceso aquí junto al rey. Y le va contando eso. Primero le escribió cómo era el rico, ¿verdad? En el versículo 2, el rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre, y ahí ya comienza en el versículo 3, solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija para él. Entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, lo que nos dice. ¿Cuál es el contexto bíblico en este estudio del día de hoy? Natán está continuando con su parábola. Y cuento, iré a él. Y ahora le va a describir al pobre. ¿Quién es este pobre? ¿Qué hace este pobre? Por lo tanto, aquí entra mucho con un corazón de emoción. ¿Cuándo ya me emociona? El aspecto emocional. Y aquí entra también, queridos amigos, enseguida. Ñandeco Yareco tiene inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Y nos está jugando por las emociones. Y también aquí nos va a entrar por el sentido moral, porque todos nosotros enseguida comenzamos ya a elucubrar y a decir, pega para mí por nada, pega para mí va. Y mandé para la rico, y mandé para la pobre. Entonces la parte emocional, que estaba con sus hijos, Mungaru Chupeo, y le regazo. O sea, era como una hija, pega la parte emocional. Nemopini, baja y hago la gente. Y bueno, este texto que aparece en hebreo, la expresión, tiene ese afecto doméstico, ¿verdad? Ese afecto tan grande como de una mamá, ¿verdad? Aquí se dice, en hebreo se dice, Bad Gadal, Imo Vein Banak, Yada Batishak Beheiko. Bueno, creció con él y con sus hijos y dormía en su regazo. Bueno, esta es alguna de las expresiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí. Batigdal, Batigdal. A ver, primer elemento es Batigdal. Después Imó, su consigo, ¿verdad? Imó. Veim Banai, con su hijo, ¿verdad? Y entonces, esto nos está diciendo que es una expresión demasiado casera, demasiado familiar, venían de Yajerujaya, venían de Suyan, de Uñan de Membo y Cuera, etc. Así es una
profunda imagen de intimidad familiar y también de fidelidad afectiva. Entonces, claro, aquí cuando uno escucha hasta el mismo David, aquí se conmueve, pero él no está sabiendo todavía que es el reflejo de la historia que le está contando a él. La corderita simboliza lo amado, lo vulnerable, lo que el pobre posee, no como objeto, sino que como un vínculo de amor, ¿verdad? Eso es lo que posee el pobre. Peore comila, erguasumila, y curemila, pea que amor, andejo, llegué, mondayui, imagínense. Entonces, bueno, eso todavía no dijo, ¿verdad? Pero ahora te presenta todavía cuál es la relación de este pobre con respecto a sus bienes o las cosas que él con su honestidad pudo amasar. El contexto histórico nos recuerda que la sociedad de Israel, allí en esa sociedad, las familias humildes solían tener uno o pocos animales para su sustento. Vivía de eso, ¿verdad? Esa corderita puede representar toda la economía doméstica, pero también, queridos amigos, recordemos que desde una economía doméstica, ya el huevo que es demasiado bueno, pues, allá algo, mira, pues aquí, mi vaquita, se abre cuaco, jula se va acá, Dios me dice, 7 litros, 6 litros, no hay litros, vamos, en la cambuñía, llevar con mi pep, algunos etados, entonces, reflejan este trato, ¿verdad? Compasivo, amoroso, relacionado. Las etadas de cuapa y novela y muy vacuera pero copa registrado que pega que monio vacunado, ni vacunar, etc. Porque esta idea de entonces va a acumular o acumulado joven. Ahora, este detalle, queridos amigos, que aquí el profeta Natán, cuando está contando, se convierte en una parábola, pero sobre todo en una acusación aún más incisiva, ¿verdad? Porque está jugando por el aspecto emocional. Y andela ya izquieramos por el sentido emocional. Entonces ahí nos quedamos, o poco veo ahí se lleva poco vean de ella han vivo la piso ya puta memoria, etc. Porque yo puedo venir y ser directo y te digo, no. Hoy me de, montar ves a pisar, ya llevan a pisar moria, así nomás, ¿verdad? Pero cuando yo te describo, a mí ella va peor coco y la jamba, todo el día Juan ahí, o ingeniero, me han hecho la camba, ella por lo menos desayuna mía. O sea, ahí se juega la emoción. Y entonces el golpe justamente será mucho mayor. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Era todavía de noche cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo.
los dos se miraban fijamente. Cuando le dijo su hijo Isaac: ¿a qué edad? 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 Átame, átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. ¿A qué edad? 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 Átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Venid y ved la fe sobre la tierra. Venid y ved la fe sobre la tierra. El Padre que sacrifica a su Hijo y el Hijo querido que le ofrece su cuello. ¿A qué edad? 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 Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad?
Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Hoy con este versículo 3. Nos describe del pobre. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Un aspecto cultural, antropológico, queridos amigos, que es muy importante para nosotros, el aspecto nuestro, la oveja era siempre en la Biblia símbolo de inocencia. Ya oigo, ya lleva.
Es símbolo de la inocencia. Símbolo también de una dependencia y de una gran pureza. Eso es lo que pone ahí como característica esencial dentro de la explicación simbólica en la Biblia. Ahora, en la mentalidad semita, porque la Biblia es una mentalidad semita, cuidar a una oveja quiere decir cuidar una vida que está confiada y que está una vida también dada por Dios. Una vida dada por Dios. Entonces, ñangareco, porque este es un don, es un regalo. Entonces, ñangareco ponajes. Ahora, esto nos revela, queridos amigos, en este versículo 3, nos revela la dimensión afectiva del pobre. Es decir, no posee mucho, pero sin embargo ama profundamente. Se concentra más en eso que tiene, en lo poco que tiene, y entonces le da más cuidado, pero sabe que y de provecho formal y ama profundamente lo poco que tiene, queridos amigos. Ahora, el pobre no define su vida por el tener, sino define su vida por el relacionarse con lo poco que tiene. Es la relación. No sé si se dan cuenta, el rico, cómo se ufana el rico y la competencia que hacen los ricos entre ellos. Y miren un poco cómo nosotros le transmitimos eso a nuestros hijos. Yo veo colegios de Tecterey, emprendedor, vamos ahí, arito, vamos ahí, zapatón, champion, ropa de marca, vamos a ni hoy la año bota veces porque puede pensarte nace ahí mi juventud ahí entre los pobres, ahí entre los ricos. Cuando estaban los colegios pobres, queridos amigos, a Shanghai o Ula y zapatú mía, vaya a veces y vale ala y zapatú ya para medio oye pegachina. Y así cosas, queridos amigos, imagínense. Y después decimos que no hay desigualdad. No, padre, a usted nomás le parece. A usted le parece, pico. El asunto es que somos tan egoístas, entonces hacemos igualito que David, que queremos encubrir nuestro propio pecado. Encubrir. Estamos matando a Urías y hacemos de todo para hacerle desaparecer a Urías, hacer desaparecer a los pobres de cierta manera, en lugar de hacer que promocionemos, ¿verdad?, al hombre, a la persona, que tenga capacidad. No es que vamos a hacer asistencialismo, peña tendega, porque está ahí se critica, y botar la ñame ente se pesa. No, yo nunca dije ente chupe. Tal vez para comenzar sí vas a tener que dar únicamente. ¿Por qué? Porque va bien donde vive. Hareme esta manteo. Va chico de moñe, bueno, te pegan con la famosa ñaneñe, pegan con la plata suya de moñe. A pedir moñe, pero hay que darle oportunidad. No es solamente darle el pescado, enseñarle a pescar. Queridos amigos, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 mañana. Veo de escribir por una itereña de pealayan de realidad. El rico instrumentaliza, el pobre humaniza. O sea, lo que yo tengo, que hay la instrumentalizar. La shaguerecoa está en función simplemente de las cosas que yo comparo con el otro. Sharecobeche, que tú viajas a veces, que tú ayudamos a hacer pepe y cosas. Todo es simplemente cosas externas. Sin embargo, aquí cuando te describe al pobre, dice, esa pobre ovejita, y regazo ve, oreco en día lleva, o mongarú en día comía de su pan, oreco ve, y tal, etcétera, y familia, pues. O sea, es una humanidad, una cercanía, eso que te quiere decir, ¿verdad? Es la humanidad. Instrumentalización versus humanización, queridos amigos. Pero la palabra clave que nosotros aquí encontramos y que es muy importante para nosotros es la palabra pobre, justamente. Rash, ñandeya el amboriahu. Rash, hebreo ve. Rash. A ver, que tú ya demando a rash del suelo, ella es rash, ¿entendiste? A ras del suelo, rash. Vea la pobre dice. Y esa palabra en hebreo quiere decir carente, necesitado.
quiere decir imposibilitado, ¿verdad? Pero no es, queridos amigos, de un sentido peyorativo, porque alguna vez se coñande, ñandemos Alan Boriajú, ¿verdad? De un sentido peyorativo, nosotros utilizamos allá ya hoy, allá va de la pizarra, en nuestra terminología en guaraní sobre todo somos muy duros. Va de la Boriajú, va de potente la Boriajú, mis amigos. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros cargamos la tinta sobre ese rush. Pero sin embargo, la Biblia jamás, 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 en todo caso, te va a hablar de una pobreza, pero de ya, de atón, ya, no, ya, de ya, oye, de la en Boria Juga, pero ¿saben cuál es ese sentido duro y fuerte cuando Dios habla de que somos pobres? Cuando somos pobres de espíritu. Cuando somos pobres de espíritu. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? De rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este martes 4 de noviembre, este día en demanda vaina de este gran santo, San Carlos Borromeo, que fue el que, entre comillas, digamos, organizó, vamos a decir, en vez de inventar, vamos a decir, organizó los seminarios, la formación de los sacerdotes. Así que ya llevará, por intercesión de Carlos Borromeo, la formación de nuestros queridos seminaristas, ser santos y buenos sacerdotes que puedan transmitir la palabra del Señor y su mensaje. Hoy leemos la carta de San Pablo a los Romanos,
capítulo 12 del 5 al 16a. Hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparta sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Ustedes forman un cuerpo. Todos formamos un cuerpo, queridos amigos. Y así es que a cada uno le tenemos que dar el rol que le corresponde. Ya digo muchas veces al profeta, al sacerdote, o aquel que tiene que verdaderamente decir las cosas, ya voy yo a la caña. Es de política, es de cualquier cosa, ¿entienden? Porque quiere decir que ya de cola de paja lleva, o pues no venían de Uruguay. Entonces quiere decir que es la palabra de Dios, queridos amigos. A cada uno hay que darle su lugar. Y por eso dice el que tiene don de enseñar, ¿quién soy yo, verdad, para sacarle esa cualidad que Dios le ha dado a esa persona? Tiene esa vocación. Peñan de Yara no es vega tu hanguaya oye realiza a Jesero vive peñan de Yara oñe eña de hina a iña de ma ella bañan de Yecoana. Por otra parte dice aquí también el que tiene el don de exhortación, que exhorte. Es decir, el que tiene que hablar, el que tiene que profetizar, el que tiene que llamarnos la atención. Peñan de Rogapuve, peñan de sí, peñan de rumba, ella va iñan de las cosas. Entonces hay que exhortar, hay que decir. A nivel nuestro, a nivel de sociedad, a nivel de comunidad. Queridos hermanos, cuanto más ñandeña y mombarete, cuanto más ñandela yayapobe ñandella yaposea, entonces quiere decir que directamente estamos yendo contra la misma palabra de Dios. Para que seamos sencillos, para que respondamos a esa vocación. Y cada uno dentro de esa cualidad va a poder ejercer su ministerio y va a poder, sobre todo, hacer crecer el reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón.
Guárdame como un niño cerca de tu corazón, que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con estas palabras claves de este capítulo 12, versículo 3 del segundo libro de Samuel. A ver, Ñande, en este versículo 3, el pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Bueno, a ver, Ñande ya y la palabra clave era el rush famoso, era carente, necesitado. Y esto quiere decir, el rush es verdaderamente aquel que es dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de la gracia de Dios. Porque en el fondo, escuchen bien, queridos amigos, nuestra vida, nuestra propia existencia, nuestro movernos, es un rush, Ñande tuya. Es decir, la pobreza, pero no en el sentido peyorativo, sino que la pobreza en cuanto a nuestra limitación. El hombre es limitado. Allá va a multiplicar 365 días, un año, por cuánto año tenemos. Ahora, si por ejemplo la coina 59 años, entonces seamos ahí 59 años por 365 días. 21.535 días se ahí me marcó mundo abeari y tengo que sumarle más 90. Ya sumamos más 90 porque más 3 meses lleva, más 90 días es igual a 21.625 días la sea ahí con mundo abeari. 21.625 días con mundo abeari la sea ahí. Pero a suma beta subete 9 meses, lleva 9 meses. Entonces, 3 por 9, 27 más 270 días por lo menos, 270 días más. 21.895 días la humene la she ayuhahue lleva en el seno de mi madre, más o menos. Hace 21.895 días la she ayuhahue en el seno de mi madre, más o menos calculando en forma general, no es tan precisa la cifra, pero por lo menos la me apeango y dice la rush. Tu pobreza. ¿Cuántos días podrás vivir? ¿Cuántos días podrás vivir? Pellapomina, 365 veces calcula. Voy años de la ley cosein, 80. Allá calcula mandivina, pero ya cuando pona mandivina, voy para la ñandela jaycoeta, 365 años, ya es la jaycota 85 años, vaya muy bien. Voy la jaycota, 31.025 días. Upea la y captura la ñeime con mundo abear. Y lo demás,
Y bueno, ahí viene entonces para entender nuestra limitación, el rush. Ustedes es la pobreza, somos limitados. Entonces no estamos hablando de emboriajú, como nosotros muchas veces decimos en un sentido despectivo. A veces yo digo peyorativo, lleva. Emboriajú, etcétera, decimos todas esas cosas, ¿verdad? Otra palabra clave es la palabra corderita. Tenía una corderita, ¿verdad? Que le tenía claro, porque le amaba demasiado, le quería demasiado. Kipsá, entonces, kipsá viene el diminutivo en hebreo, el diminutivo de keves. Keves en hebreo quiere decir cordero. Keves, keves. Y representa, queridos amigos, el kipsá, el corderito o corderita, representa lo tierno, lo inocente, lo sacrificado. Y entonces la corderita es siempre víctima de la inocencia. Y aquí es imagen justamente de quién. Y de este soldado, de Urías, víctima del poder, del abuso del poder. En última instancia, queridos amigos, ustedes recuerdan, Isaías también utiliza mucho el cordero degollado. También el Apocalipsis vuelve a utilizar toda la inocencia que va, dice, al patíbulo, a la cruz. Entonces se le aplica después Cordero de Dios, Jesús. Se da cuenta, la inocencia, la fuerza, el poder de Dios, pero que actúa de otra manera. Entonces ahí el poder como nosotros pensamos. Así es que el ser humano se define, queridos amigos, por el cuidado. Como pastor, ahí está, el pastor que cuida de su rebaño, que cuida en este caso decíamos kipsá, la corderita. Y es esencial, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos desde este punto, podemos decir que teológicamente esta palabra está mostrando, ¿qué cosa muestra, queridos amigos? El amor como un vínculo en todo caso. Este es el vínculo profundo entre nosotros y no absolutamente como una posesión. Y no es así, ¿verdad? Sino que nosotros entendemos que este es un gran vínculo que existe aquí. Nos vinculamos con el Señor, nos ponemos en sintonía con el Señor. Queridos amigos, es tan importante porque antropológicamente nosotros como personas, como ser humano, nos definimos más bien por el cuidado, cómo nos cuidamos, cómo nos amamos. ¿Qué es lo que queda? Fíjense que nosotros en nuestra misma sociedad hablamos de héroes. Allá tenemos que tañan de la héroe cuerare. Jamás la héroe de buena. Aquel que se ha sacrificado por su pueblo, por su rebaño. La héroe de buena. El héroe. Y nuestra sociedad, nuestra mentalidad por lo menos piensa en eso. Pero lastimosamente hoy en día parece que vamos dejando con algo ni ñande héroe cuerare de y muy mala la ñande héroe cuerare. ¿Por qué? Porque estamos desviando totalmente esta concepción. Y al destruir lo amado, es decir, al destruir lo heroico, lo bueno que nos va a ayudar a la comunidad, entonces nosotros nos destruimos como sociedad, añandigo, y entonces la ya destruida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La ciudad de Milán, engalanada y alborozada, recibía a los peregrinos que acudían a ganar indulgencias en el jubileo declarado por el arzobispo cardenal
Carlos Borromeo, y entre sus visitantes ilustres llegó el 11 de agosto de 1576 el príncipe don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, quien con una tropa pequeña iba de paso, y tras permanecer 48 horas en la ciudad, continuó su camino, pero dejó la peste negra que uno de sus soldados había contraído. La epidemia se propagó como fuego en pasto seco, y mientras las autoridades y todos los nobles salieron despavoridos, San Carlos Borromeo, que estaba fuera de Milán, al conocer la noticia, regresó inmediatamente y se puso al frente de la situación, convirtió su palacio arzobispal en un hospital, y allí mismo hospedó a los sacerdotes de todas las parroquias de su arquidiócesis, a los que organizó en brigadas con los monjes y monjas de los monasterios de la región para atender a los afectados. Como los hospitales no daban abasto, ordenó que en las casas vacías de toda la periferia fueran acogidos los enfermos, y dado que el comercio agotó sus existencias, vendió todo lo que poseía la iglesia y mandó a traer alimentos con los que mitigó el hambre de toda la ciudad. El cortinaje de los templos y de su casa los descolgó para hacer vestidos, y personalmente alimentaba, cuidaba, asistía a los enfermos, curaba a los infectados y enterraba a los muertos con sus propias manos. Hizo levantar altares en parques, calles y plazas, en las que él se turnaba con los sacerdotes para oficiar misas constantemente, y cuando la peste desapareció, San Carlos Borromeo caminó 150 kilómetros hasta Turín para orar ante la sábana santa en acción de gracias. Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, el 2 de octubre de 1538, pertenecía a una de las familias más poderosas de Milán, y en 1559, luego de graduarse con honores en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía, su tío, el recién electo Papa Pío IV, le otorgó el capelo cardenalicio, sin ser sacerdote, a los 22 años, y lo nombró secretario de Estado del Vaticano y administrador de la arquidiócesis de Milán. Y aunque en principio hubo reticencia por parte del clero y las autoridades civiles, que veían con malos ojos ese acto de nepotismo del pontífice, muy pronto Carlos Borromeo se ganó el respeto de todos y el cariño del pueblo, gracias a su preclara inteligencia, su precoz sabiduría para impartir justicia, su vida austera y sus incuestionables dotes de administrador, lo que fue determinante para que el Papa le encargara, en 1562, la organización de la última etapa del Concilio de Trento, en el que bajo su conducción puso a salvo la Iglesia de la feroz arremetida de la Reforma protestante, le dio herramientas para enfrentarla y reforzó sus estructuras doctrinarias y dogmáticas. Al morir su hermano mayor, que era el heredero de la fortuna familiar, este patrimonio pasó a sus manos, pero San Carlos Borromeo, en una insólita muestra de desapego de aquella época, renunció a ella en favor de su tío materno Julio, se ordenó sacerdote y 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal. Tras la muerte del Papa Pío IV, obtuvo permiso de su sucesor Pío V para ponerse al frente de la arquidiócesis de Milán, que hasta entonces había administrado desde Roma, y al llegar a la ciudad, San Carlos Borromeo tuvo que poner en orden la casa, dada la laxitud del clero y la evidente apatía de los feligreses. Vendió todos los objetos preciosos del palacio, y con el producto de su venta, San Carlos Borromeo alimentó y dio techo a cientos de familias pobres durante mucho tiempo. Acabó con el lujo en el que vivían los clérigos, y por eso atentaron varias veces contra su vida. Con su intrepidez y valentía, San Carlos Borromeo salvó a Milán de aquella peste negra de la que ya hablamos. Puso en marcha los cambios litúrgicos aprobados por el Concilio de Trento, abrió 740 escuelas dominicales dirigidas por 3.000 catequistas que enseñaban a 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar a los sacerdotes de acuerdo con esas innovaciones conciliares. Sus permanentes ayunos, sus extensas jornadas de trabajo y oración, la penitencia constante y las escasas horas de sueño le pasaron factura muy temprano a San Carlos Borromeo, porque el mismo mes en que cumplía 46 años, su salud empezó a apagarse, y el 4 de noviembre de 1584 murió apaciblemente en medio del llanto de los milaneses. Fue canonizado por el Papa Paulo V en 1610, y por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Carlos Borromeo que nos dé la valentía suficiente para renunciar a todo por seguir a Jesús.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, este libro que nos invita desde el capítulo 12, versículo 3, estamos en eso. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Entonces, queridos amigos, en este bloque queremos hablar principalmente de algunas aplicaciones de enseñanzas. De este versículo que nos habla del pobre. ¿Cuál es su actitud? Recordemos que la Biblia siempre nos enseña actitudes. Mañana. En primer lugar, la primera enseñanza es el amor que humaniza. Amor que humaniza. Entonces, la ternura hacia lo pequeño nos hace semejantes a Dios. Cuidar la vida es un acto de fe. Entonces, cuidar la vida, queridos amigos. Acto de fe. Va a ser el acto de fe. Acto de fe quiere decir que ñande, yaguerovia, yeyetu, ua, lleva peñande, yara, o de primero eso. Upeago ñande, la yeikuana. Ya yeikuana, o sea, yo que fuera, lleva peñande, yara, y añande, es decir, lo que llega aquí a la mente, al corazón. Upea ñande yeikuano, upea ñande, la ñande apetu uye, la ñamoinguero, hina, yeikua. Evidentemente, queridos amigos, que vamos a cuidar la vida, pero como un acto de fe. Porque ya yetu uta ese yeikuata, hina, ya eta. Este es un don, este es un regalo. Somos limitados. Nuestra vida tiene días contados. Yo ya calculé en Corea lleva en una vez 31.025 días. Upea la 82 años, vos pico la 85 años será. Años la llevo, no lleva a pesa. Veo ya multiplicante, más o menos ya calcula y milla esa, porque la move, la ya jatañera. Y una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo es la pobreza del corazón. La pobreza del corazón quiere decir el vivir con sencillez. Porque el que vive con sencillez y el que vive, atención, ganando con el sudor de su frente, te hago la Biblia ahí, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No con el sudor del pobre, no con el sudor de otros que tendrán que estar ahí tembiguaisa como esclavos, dándote de comer, porque por su ignorancia por una parte, o no es lo solamente eso, sino que porque no tuvieron las posibilidades ni las oportunidades para poder salir a flote solos adelante, ¿verdad? Entonces, vos en lugar de ayudarle, va a ir ella, repisotea, allí va. El tzom, rebaño, quiere decir el pueblo.
en lugar de ayudar para el pueblo, para el rebaño, vas a vender, como dice Ezequiel, recarú joore, recarú ese cuerpo. Entonces, por eso que es importante la sencillez, porque la sencillez te va a ayudar a valorar lo que uno posee y respetar lo ajeno, porque sabemos que eso se consiguió con mucho esfuerzo. Llegó a una de esas de televisión, me llevo, y que Pepe, mi cámara, me hago esa capa de, y que monda, las avisaba, me lleva. Le roba su televisor, su esto, que aquello. Entra y se pasea por la casa porque la otra no por Yahoo, o Juana, o Bapo, a Ollare y la joga, llevo llave a pa, todo lo que sea, pero no hay seguridad. A hoy que la monda, ahora apacho. O voy, Juan, es pobrecita. A un menos algunos ni lo venido para página, y cocinar, la heladera, de que hay Eva. El sudor de tu frente, ¿te das cuenta? A ver, otro me ha hecho ganar con el sudor de la frente ajena. A pesar de tallar, cuando yo mismo andaba íntegra, la hacía mi ratero y la hacía, pues estaba con el sudor del pueblo. Entonces, oye, sí que sea, no me anda y pone. Entonces, eso es lo que te dice el vínculo, queridos amigos, que nosotros tenemos que tener con el Señor. La pobreza del corazón, la sencillez, quiere decir eso. En Epia, de Añana, en Bojecue camiseta. Una tercera enseñanza de este versículo número 3 es el vínculo y no la posesión. Vínculo quiere decir relación, ñaña relacionar. Así como te muestra, dice que tenía una sola ovejita, dice. Él la iba criando, crecía con él, con sus hijos, comiendo de su pan. Vea la vínculo, ñaña vinculá, la ñandera pisacuera, ñaña vinculá con las cosas que Dios nos ha regalado. Pero con la yaja del cube ya huerecoa. Porque vos sabés bien lo que te costó. Lleva. Y luego, queridos amigos, el espejo del pecado. Esto te hace reflexionar, ¿verdad? El espejo del pecado. Porque aquí le está haciendo reflejar a David su propio pecado, su propio acto. ¿Verdad? Tomar lo que el otro amaba. O sea, ya es formar la llave coa. La lleva para el servicio mío, de mi familia, con esfuerzo, con lucha, etc. Y sin embargo, aquí el otro viene y tranquilamente te quita. Apealo ya po a David, o ya po de Betsabe, como un objeto que la quita y le mandan matar, peor todavía a Urias. Y por último, queridos amigos, la inocencia traicionada. Inocencia traicionada. Porque toda injusticia contra el inocente, queridos amigos, es una herida directa al corazón de Dios. Herida directa al corazón de Dios. Inocencia traicionada. Porque Urias viene aquí, bueno, te jodas un deroga, te jodas que ne mi escondi, apea ñaña mongueta yelita, etc. Ando hoy y así, ¿verdad? Y al final de cuentas esa inocencia es traicionada. A él luego le da la carta. Pera hasta Joás, a bebé y güey, co soldado guave, remonita al frente. A un manual co soldado al frente de batalla, ahí donde sea más difícil. Anga, oye, vean, estoy para pao mi otro dato es yareillo. Ahí no teto yeto pao bebé. O manome. Queridos amigos, inocencia traicionada. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.